Bueno, repito, lo que vimos la última vez es el camino para la libertad en Cristo. Bueno, ese es nuestro tema. Hablamos de que la libertad que Cristo nos puede dar del engaño y de las interferencias demoníacas es la herencia que cada creyente tiene. Él nos ha llamado a estar libres. Hay veces que la realidad del pecado y la presencia de lo malo pueden parecer más ciertas que la realidad y la presencia de Dios, pero eso es parte del engaño de Satanás, hacernos creer que no somos libres. Y bueno, dijimos que lo que empezamos a estudiar son 7 pasos específicos que necesitamos tomar para poder experimentar la libertad en Cristo. Satanás es derrotado cuando lo confrontamos verbalmente. Recuerde que Satanás no lee nuestra mente, él no lee nuestros pensamientos. No me sirve de nada reprenderlo en la mente. Yo necesito expresarlo verbalmente. Así nos lo enseñó nuestro Señor en la tentación. Y cada vez que Jesús echaba fuera demonios, declaraba la palabra o daba la orden. Entonces, la confrontación con Satanás es verbal, no mental. Si vamos a resistir al diablo, al maligno, pues necesitamos hacerlo de forma verbal. Entonces hablamos de el primer paso, lo falso en contraste a lo real, ¿no? Entonces el primer paso es renunciar a los compromisos pasados o presentes con prácticas ocultistas o de religiones falsas con las cuales hayamos estado involucrados. No solo tenemos que escoger la verdad, sino que tenemos que rechazar a Satanás y sus mentiras. La base central de nuestra liberación está en Cristo y solo en Él. No necesitamos otra cosa más que estar centrados en Cristo. La base central de nuestra liberación está en Cristo, nada más. El segundo paso es reconocer el engaño versus la verdad. La verdad es principalmente lo que Dios nos revela en su palabra, pero también incluye la verdad de lo que es el ser interior, o sea, reconocer que en nuestra vida hay algo interno, es una vida espiritual que tenemos que reconocerla y en donde Dios ha depositado su verdad. Necesitamos vivir de acuerdo a estos principios. Es probable que tengamos que deshacernos de mecanismos de defensa que hemos usado para sobrevivir. Estos mecanismos de defensa se producen por causa de malas experiencias que hemos tenido. Y entonces hacemos pactos internos, hacemos juicios, muchas cosas con tal de protegernos. Entonces hay que renunciar a estos mecanismos de defensa, hay que deshacernos de ello para vivir en la realidad de la palabra de Dios. Una de las cosas que Satanás va a utilizar para lograr hacer o armar en nosotros su telaraña de maldad y de engaños son las decepciones. Dijimos que la decepción es un problema fuerte donde Satanás nos puede arrastrar. Una decepción en cualquier nivel y en cualquier sentido es algo muy fuerte que Satanás utiliza para gestar en nosotros esos engaños que me van a proteger, entre comillas, pero a final de cuentas me están destruyendo porque estoy confiado en esa experiencia que a final de cuentas es un engaño, algo que Satanás montó en mi contra. La fe entonces es la respuesta bíblica a la verdad. Creo la palabra, no lo que he vivido, no mi experiencia. Creo lo que dice la palabra. Entonces nuestra fe solo va a ser tan grande como el conocimiento que tengamos pues de la palabra de Dios. Lo tercero que pensamos hacer para llegar a una liberación es librarnos de la amargura. Vimos amargura y perdón. Entonces vimos cómo Satanás nos engaña por la falta de perdón. Dijimos que perdón no es olvidar. Perdonar es una decisión. Decido perdonar. Si no dejamos libres a la gente que nos ofende, nosotros mismos vamos a quedar atados a ellos, vamos a quedar atados al pasado, lo cual solo nos va a producir dolor continuo porque constantemente estoy recordando lo que me hicieron. Perdonar es decidir vivir con las consecuencias del pecado de otra persona. Y aquí es donde a lo mejor se pone difícil para nosotros, ¿no? ¿Por qué debo hacerlo? Perdonar cuesta caro, dijimos.
pero porque estamos pagando el precio de la maldad que estamos perdonando, ¿no? Hablamos de un caso de un joven que pues perdió su ojo por negligencia de su padre y bueno, pues él decide perdonar. Entonces, él, aunque no perdone, la falta de perdón no le devuelve su ojo, ¿va? La consecuencia ahí está. Eso no se va a quitar, salvo que Dios haga un milagro, pero no se va a quitar por lo general, ahí está el problema. Entonces, cuando el problema es muy presente, la gente le cuesta trabajo perdonar porque constantemente está recordando las situaciones que vivió y lo que padeció, etcétera. Entonces, perdonar cuesta caro. Sin embargo, pues hay que concientizar que vamos a vivir con las consecuencias, nos guste o no. Y las únicas opciones que tenemos es si vamos a vivir con esas consecuencias con amargura o si lo haremos con la libertad que nos da el perdón. Por eso, bueno, pues es el tema, ¿no? Así es como el Señor Jesús nos ha perdonado. Perdonar de verdad es tomar el lugar de otro, porque nadie perdona en realidad sin llevar la pena del pecado de la otra persona. Bueno, eso fue lo que vimos en la clase pasada. Hoy vamos a continuar con este mismo tema, amargura versus perdón, y entonces vamos a ver el tema, el siguiente punto, ¿cómo se perdona de corazón? Y es aquí donde ya estamos, ¿no? ¿Cómo se perdona de corazón? Aquí comenzamos nuestra clase de hoy. Entonces, primero, se tiene que reconocer el dolor y el odio. Si yo no reconozco que esto que me hicieron me dolió, y si no reconozco que esto me causa odio, va a ser muy difícil que yo perdone. No puedo perdonar si no tomo en cuenta el daño que me hicieron. Necesito cuantificar el daño que me hicieron. Necesito reconocer cuánto dolor me causó esta acción determinada. Si yo no hago ese paso, el perdón va a ser muy difícil. No puedo negar el dolor, que a veces es una de las cosas que hacemos cuando fracasamos en el perdón, porque estamos negando el dolor que me causaron. Estoy negando cuánto me dolió lo que me hiciste, ¿no? Entonces tengo que reconocer el dolor y el odio. Si no lo reconozco, va a ser muy difícil que yo pueda perdonar. O sea, tengo que hacer una cuantificación de los daños que me hicieron para saber qué es lo que voy a perdonar. Y repito, el perdón es una decisión. Si el perdón no incluye el meollo emocional del pasado, el perdón va a estar incompleto. O sea, yo tengo que reconocer que esto que hiciste me dañó de esta manera, ¿no? Lo trato conmigo. A lo mejor tenga que tratarlo con el ofensor, si es posible, porque hay veces que los ofensores pues hacen el daño y ya, ahí nos vemos, ya no están en nuestra vida, ¿no? Aún así, puedo estar viviendo con odio, aunque esa persona no esté en mi vida. Y decimos, es que es más fácil perdonar eso. Hay gente resentida que aunque la persona esté muerta, no ha sanado del dolor que le causaron. Ahora, la mayoría del problema que tenemos es que estamos conviviendo con la gente que nos hizo daño. Esto a veces es un poquito más conflictivo, a veces esto es un poquito de mayor problema, porque estamos viviendo un daño real, pero además estoy viviendo con la persona que me hizo daño, ¿no? Generalmente en la familia es donde más daño vamos a encontrar. La gente, los mismos familiares, la gente que nos ama, nos daña consciente o inconscientemente. Y tenemos que lidiar con eso. Entonces, los cristianos debemos reconocer que sentimos el dolor por la falta de perdón. Hay que reconocer el daño que me causaron para que yo pueda perdonar. Los cristianos incluso sentimos el dolor de las ofensas interpersonales, o sea, de relaciones, pero no lo queremos reconocer. Se nos ha hablado tanto del perdón que negamos que nos duele o simplemente asumimos que ya perdonamos. Pero la verdad es que yo sé que he perdonado cuando al ver a la persona que me lastimó, ya no siento dolor, ni odio, ni coraje, ni llanto.
entre otras emociones que se puedan ahí vincular, ¿no? Entonces veo a esa persona, a veces en la iglesia, ¿no? Si yo digo, ya me arreglé con esa persona, ya no me da coraje, ya le perdoné. Oh, pero si veo que viene de frente, me doy la vuelta, ¿no? Entonces eso es señal que no he perdonado. El perdón necesita reconciliación. La reconciliación es aparte. Primero es el perdón, luego es la reconciliación. El perdón tiene que ser inmediato. La reconciliación es un proceso. La reconciliación no necesariamente se va a dar de forma inmediata. La reconciliación va a ser un proceso, pero el perdón tiene que ser inmediato, ¿no? Entonces, nosotros debemos entender que me dolió, me hizo daño lo que me hiciste, pero pues decido perdonarlo. Estoy consciente del daño. Entonces, a veces los cristianos negamos que se nos ha hecho daño, porque se nos habla de no ser ofendibles, se nos habla de que tenemos que perdonar así como el Señor perdonó, y entonces creemos que todo eso es automático, ¿no? Se nos olvida que el perdón tiene un proceso, y parte de ese proceso, pues, lo que estamos hablando. Entonces, tenemos que permitir que Dios traiga a la superficie el dolor que me generó la acción de esa persona. Tengo que reconocerlo y tengo que tratarlo con Dios. Señor, esto me dolió. Señor, esto me afectó. Tengo que hablarlo, tengo que reconocerlo, primeramente con Dios. Y si veo que me atoro y no salgo, entonces necesito hablar con un consejero que sepa ayudarme en el proceso, porque necesito sacar lo que me duele. Necesito hablarlo y necesito pues ponerlo sobre la mesa para cuantificar el daño que me hicieron y lo que yo tengo que perdonar. Siempre es importante sacarlo a la luz. Si lo escondo, que muchas veces lo escondemos por orgullo. ¿Te dolió? No, no me dolió, no me pasó nada. No sentí nada, no, ni lo tomé en cuenta. Y estamos mintiendo. Entonces, por orgullo, nosotros negamos las cosas. El orgullo no nos va a ayudar. El orgullo nos va a llevar a un fracaso. Entonces, necesitamos comprender el dolor, aceptarlo, reconocerlo y tratarlo con Dios. Con Dios. Pero si no lo reconozco, no hay nada que tratar, ¿no? Necesitamos entonces el reconocimiento y para eso necesito humillarme. Necesito humillarme para decir, sí reconozco que esto que hizo me dolió. Es ser honesto, ¿no? Para poder sanar esa herida o ese problema. Bueno, punto 7, es solo por la cruz que perdonar es legal y moralmente correcto. Repito, es solo por la cruz que perdonar es legal y moralmente correcto. O sea, decidimos llevar la carga de las ofensas al no usar la información de esas ofensas en contra de ellos en el futuro. Primero es una decisión. ¿Cuál es la decisión? Ya te perdone. ¿Qué significa eso? Que entonces voy a llevar la carga de la ofensa. Ok, esto que me hiciste me dañó, me afectó, como el muchacho que le decía que perdió el ojo. Pues sí, ahí va a estar las consecuencias. No te vas a librar de ellas, salvo que Dios haga un milagro, repito. Pero ahí están. Entonces yo acepto esto. Acepto el daño que me hiciste, la cuestión que viví, lo acepto. Pero además, no voy a usar la información del pasado para usarla contra ti en el futuro, ¿no? Entonces, no hemos perdonado cuando estoy usando la información de lo que me hicieron constantemente. Y el daño, y acuérdate lo que me hiciste, o me acuerdo lo que me hiciste, y eso no se me olvida, ¿no? Entonces no he perdonado. ¿Y cuál es el problema de la falta de perdón? Pues que vivo con amargura, en primer lugar. En segundo lugar, que el Señor no me perdona, ¿no? Tercer lugar, que el Señor no puede hacer nada en contra de los verdugos, que son los demonios. Los demonios me atormentan por falta de perdón y me atormentan principalmente con pensamientos. Los demonios lanzan pensamientos donde constantemente me acuerdo de lo que me hicieron y entonces vivo atormentado por las cosas del pasado. Entonces sí es terrible la falta de perdón. Entonces, esto no significa que vamos a tolerar el pecado. Tolerar el pecado es una burla del perdón. Entonces, si alguien me hizo daño, ok, te perdono, pero ¿sabes qué? A lo mejor no podemos continuar con esta relación.
porque tú constantemente me estás dañando. Entonces, cuando yo decido perdonar a alguien, quiere decir que, ok, acepto las consecuencias de lo que me hiciste. Decido vivir con ellas, porque no hay de otra. De todos modos voy a vivir con ellas. Entonces lo acepto. El punto es que nuestra relación va a depender de cambios. A lo mejor no me puedo relacionar ya contigo porque constantemente me estás hiriendo, ¿no? Ahora, esto es fácil con gente ajena en nuestra familia, pero hablemos de un matrimonio con problemas donde constantemente nos estamos hiriendo, ¿no? Eso es muy difícil. Entonces el matrimonio tiene que perdonar, necesito perdonar, pero también necesito trabajar los problemas recurrentes que tenemos. ¿Sabes que estamos en problemas constantes? A cada ratito nos estamos ofendiendo. Pues esto no puede ser. Necesitamos ayuda. Uno de los problemas que tenemos los hombres es no reconocer que necesitamos ayuda. Entonces, en el matrimonio pensamos, no, yo lo arreglo, no lo vamos a arreglar, y no arreglamos nada, pasa el tiempo y todo está mal. Entonces, hay una falta de perdón ciertamente, y también hay un problema donde constantemente nos estamos hiriendo, nos estamos ofendiendo, y eso dificulta el perdón. Entonces, no vamos a tolerar el pecado, no se trata de tolerar el pecado. Tolerar el pecado es una burla del perdón. Entonces no voy a tolerar el daño, no voy a tolerar esto. Hablando del matrimonio, pues, tenemos que trabajar para corregirlo los dos, porque el matrimonio es un asunto de dos, ¿no? Entonces los dos vamos a corregir esto juntos. No es decir, tú tienes que cambiar, tú, porque tú eres el malo, tú eres la mala. No, así no funciona. El punto del matrimonio es que los dos trabajamos, que estamos retroalimentándonos el uno al otro para estarnos autodestruyendo, ¿no? Entonces sí, te perdono, eso significa que no voy a usar lo que me hiciste en el pasado para verte en mi relación futura. Cuando no he perdonado, pues veo el futuro con el daño que me hicieron. Es que esto que me hiciste me lo vas a volver a hacer, ¿no? Entonces ahí no hay perdón. El perdón demanda que yo asuma las consecuencias del pasado y que no juzgue a la persona que me hizo daño con lo que hizo del pasado, asumiendo que lo hará en el futuro. Ahí hay un problema de juicio aparte de la falta de perdón. Estoy juzgando algo que no ha pasado, estoy juzgando el corazón de una persona y bueno, eso no me va a tener en paz, al contrario, me tiene en conflicto interno porque pues, hay un problema aquí que no está arreglado, ¿no? Es un conflicto interno. Bueno, entonces no significa que estamos tolerando el pecado, no significa. Tolerar el pecado es una burla del perdón. Siempre es necesario estar firmes contra el pecado, con perdón y con arreglo del problema. Sobre todo cuando hablamos de familia, ¿no? Cuando hablamos de familia, y sobre todo en el matrimonio, pues hay que tomar pasos decisivos, pasos que nos ayuden a solucionar el problema. Soluciones, siempre buscamos, hay que enfocarnos en las soluciones, no en los culpables. No buscamos culpables, eso no ayuda en nada. Estarnos culpando el uno al otro no nos ayuda. Entonces, solo por causa de la cruz, el perdonar es legal y es moralmente correcto. ¿Por qué? Porque así como Dios me perdonó, es justo que yo también perdone. Y puedo hacerlo porque Cristo pues ya llevó en la cruz el proceso del perdón. Si Él lo hizo, yo lo puedo hacer. Bueno, punto 8. No esperemos sentir deseos de perdonar, porque eso nunca va a pasar. Yo no puedo esperar sentir perdonar porque eso nunca va a pasar. Los sentimientos necesitan tiempo para sanar después de que se toma la decisión de perdonar. Entonces, primero perdono, los sentimientos emocionales de sanidad van a venir después. No puedo decir, ya perdoné, uy, ya se me quitó el dolor. Así no funciona. Yo necesito perdonar y necesito dejar pues que Dios obre en el tiempo para sanar el dolor que esto me causó, el sentimiento que se genera por esa acción en contra de mí. Entonces los sentimientos van a necesitar tiempo para sanar, pero solo van a sanar después de que se ha tomado la decisión de perdonar. Entonces cuando se ha tomado esa decisión, Satanás pierde su lugar. Y ahorita lo explico. Vamos a leer Efesios 4,
versículos 26 al 27. Azucena, si lo lees, por favor. Efesios capítulo 4, versículos 26 al 27. Muy bien, el enojo da lugar al diablo, ¿no? Entonces, una vez que decidimos perdonar, implica que el enojo tiene que empezar a ceder. Ahora repito, esas emociones van a venir, van a recibir sanidad con el tiempo, pero el punto es quitarle el arma o el derecho legal que Satanás tiene de atormentarme. ¿Cómo me atormenta Satanás? Recordándome lo que me hicieron o recordando lo que yo hice también. Es otra forma en cómo Satanás nos culpa. Satanás usa la culpa para atormentarnos. Entonces, yo necesito perdonar porque cuando perdono recibo libertad y cuando perdono Satanás ya no tiene derecho legal para atormentarme. Cuando vienen los tormentos yo declaro, no, yo rechazo esto porque he perdonado, así como Cristo me perdonó. Declaro la palabra, guerreo contra Satanás o hago lucha contra Satanás, declarando verbalmente el perdón y lo que dice la palabra. Entonces, no le des lugar al diablo, dice Pablo. Punto 9, no intentamos justificar o explicar, no intentemos justificar o explicar el comportamiento del ofensor. Este es un problema que luego tenemos, ¿no? Tratamos de justificar a una persona, sobre todo cuando le amamos. Entonces, el perdonar tiene que ver con el dolor que yo tengo, no tiene que ver con el comportamiento de la persona que me hizo daño. Entonces, a veces tratamos de justificar el comportamiento de la otra persona. No tenemos que hacer eso. Estamos tratando con nosotros, lo que a mí me duele. No, lo que haya hecho a la otra persona, el por qué lo hizo, pues la realidad no me corresponde mucho saberlo, ¿no? El corazón es engañoso, no tengo que juzgarlo, tampoco tengo que justificarlo. Estamos tratando con mi dolor. Entonces, por causa de mi dolor, bueno, yo voy a perdonar lo que la persona me hizo. ¿Por qué lo haya hecho? Pues ya no es tanto mi problema. El problema es lo que me hiciste y el daño que yo tengo y mi decisión de perdonar. Entonces voy a perdonar no justificando al otro, porque tampoco voy a llegar a un perdón pleno. Si yo trato de justificar la acción del otro, no voy a llegar a un perdón pleno. Entonces el perdón pleno se va a dar cuando yo entiendo que tengo un daño y yo decido perdonar ese daño. No te justifico porque no estoy hablando de ti, no estoy hablando del que me ofendió, estoy hablando del dolor que yo tengo. Esto es lo que voy a sanar, lo que yo tengo. Si yo me enfoco en la otra persona, puede que no llegue al perdón. Porque es que ¿por qué lo hizo? ¿Y por qué razón? ¿Y qué sucedió? Y entonces estoy tratando de meterme en la mente y en el corazón de la otra persona, lo cual nunca voy a poder lograr. ¿Por qué razón no lo voy a poder lograr? Porque yo no sé cómo piensa la otra persona, ni la otra persona sabe cómo piensa. Dice el Señor en el libro de Jeremías, me parece el corazón, Jeremías, el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Ni nosotros mismos nos conocemos. El que nos conoce es Dios y por eso yo no puedo tratar de entender por qué lo hizo. No voy a llegar a una conclusión porque muchas veces el que me ofendió ni siquiera sabe por qué lo hizo o ni cuenta se dio de que me dañó. Entonces no se trata de justificar las acciones de la otra persona, se trata de tratar con el dolor, se trata de trabajar con el dolor que yo tengo para llegar a esa sanidad, buscar que Dios me ayude. Bueno, este es el tema en cuanto al perdón y este es el tercer paso para nuestra libertad. El cuarto paso para llegar a una libertad de la opresión demoníaca, tenemos que trabajar la rebelión, entendiendo la rebeldía en base a la sumisión, rebeldía y sumisión. Por naturaleza, dice ahí el punto 1, por naturaleza tendemos a rebelarnos contra la autoridad que Dios ha puesto, por naturaleza.
también nos rebelamos contra Dios mismo, ¿no? Entonces el problema es que al desobedecer, culpamos a Dios por lo que nos pasa. Este es el problema. Muchos de los conflictos que tenemos los tenemos por rebeldía. Y entonces culpamos a Dios de por qué no me protegió. Es como aquel que se pasa el semáforo en rojo y choca. Y entonces, no, tú tienes la culpa, ¿por qué no te fijaste? ¿No? El problema es que había una regla, un semáforo, que yo me crucé. Y entonces el otro, no puedo culparlo de si se fijó o no, yo me crucé el semáforo. Entonces, si por mucho tiempo me lo pasé y no había consecuencias, pues hoy la subo y la culpa es mía porque yo me pasé. La protección que me da el gobierno, que es en el semáforo, pues yo la transgredí. Y entonces la culpa no es del gobierno, la culpa no es del otro, la culpa es mía. Entonces a veces en la rebeldía esto es lo que sucede, bueno, no a veces, en la rebeldía esto es lo que sucede. Hago lo que quiero y culpo a Dios por las consecuencias. Culpo a las autoridades por las consecuencias, ¿no? Cuando es un problema de consecuencia por mi rebeldía. Entonces, punto 2. Dios nos demanda obedecer a nuestras autoridades y solo desobedecer cuando la autoridad ordena seguir algo que es inmoral a la luz de la palabra de Dios. Nuestra obediencia tiene que ser total a las autoridades, es lo que la Escritura nos pide y nos demanda, pero si la autoridad me pide algo inmoral o algo incorrecto o algo contrario a la palabra de Dios, no puedo obedecer esa ley, aunque sea mi autoridad, ¿no? Debo respetar la autoridad, pero no respetar lo que me mandan cuando lo que me mandan es contrario a lo que dice la Escritura. Entonces, Dios nos habla de nuestra obligación con las autoridades gubernamentales. Vamos a leer cuáles son nuestras obligaciones. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 5. Daniela, léelo, por favor. Del 1 al 5. Romanos 13, versículos del 1 al 5. Muy bien, aquí nos habla de obediencia, ¿ah? Obediencia a esas autoridades que Dios ha establecido. Vamos a ver otro pasaje. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Everardo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Amén. Entonces oremos, dice Pablo, oremos por esas autoridades para que vivamos quieta y reposadamente. Oremos que Dios les dé la sabiduría, oremos que el diablo no use esas autoridades para implementar lo malo, oremos. Primera de Timoteo Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 16. Felipe, léelo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 16.
Muy bien. Una vez más, se nos pide, ¿verdad? Honrar a las autoridades, someternos a ellos. Esta es nuestra obligación. Entonces, uno de los problemas de conducta que Satanás va a usar contra nosotros, pues es la rebeldía a las autoridades instituidas por Dios. Estamos hablando de gobiernos, estamos hablando de familia, estamos hablando de autoridades organizadas dentro de un trabajo, dentro de la misma iglesia. Nos habla de que debemos de estar nosotros sometidos. Esas son obligaciones gubernamentales, pero bueno, lo que yo mencionaba ahorita, vamos a ver, hay una obligación para con los padres. Efesios 6, del 1 al 3, Jaciel, por favor. 6 del 1 al 3. Amén. Entonces los hijos deben honrar a los padres. El deshonrarlos, el no obedecerlos, abre puertas a Satanás, así como desobedecer a las autoridades. También se habla de responsabilidad de sujeción hacia el esposo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Azucena, léelo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 2. Capítulo 3. Ok, ahí va. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Muy bien. Entonces habla de sujeción al esposo. Es otro mandato de la Escritura. Transgredir este mandato abre puertas para que el diablo nos pueda también atormentar. Hay rebeldía. También hay una responsabilidad hacia los patrones del trabajo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 21, Daniela. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 18 al 21. Muy bien. Ok. Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Muy bien, aunque hoy no hay, pues no hayamos, hoy no tenemos esclavitud, bueno, a lo menos en nuestro país, pues es algo que podemos aplicar en el área laboral. Hay que tener una sujeción a los patrones, ¿verdad? Claro, repito, mientras no nos pidan en todos los casos que hemos hablado, gobierno, padres, esposo, patrones, mientras no me pidan nada y que vaya contrario a la escritura, yo voy a obedecer. Si me piden algo contrario a la escritura, con todo respeto tengo que decir, o sea, con sujeción, tengo que decir, lo siento, no puedo. Sujeción y obediencia no es lo mismo. Sujeción es la actitud del corazón hacia la autoridad. Debo estar sometido o debo respetar, debo estar sujeto desde mi corazón a la autoridad que Dios me ha puesto. Pero la obediencia depende, si me vas a pedir algo que es contrario a la escritura, no puedo obedecer, ¿no? Porque mi obediencia es primero a Dios,
antes que a los hombres. También la Escritura nos demanda obedecer a los líderes de nuestra iglesia. Hebreos 13:17, Everardo, léelo. Es correcto. Muy bien, entonces hay que obedecer también a los pastores en todo lo que ellos nos pidan, ¿no? Bueno, aquí también aplica el mismo principio, aunque va a ser más difícil que nos topemos con un pastor que me pida algo inmoral o algo incorrecto, aplica el mismo principio, ¿no? Entonces, estamos sujetos a la autoridad, ese es nuestro deber. El no sujetarme entonces promueve rebeldía, salvo que la autoridad me esté pidiendo hacer algo que es contrario a lo que demanda la Escritura. Si la autoridad me está pidiendo algo contrario a la Escritura, ya no es rebeldía. Ya mi sujeción es primeramente a Dios. El estar sujeto a la autoridad humana demuestra nuestra fe. ¿De qué? De que Dios tiene el control. Al someterme a la autoridad le estoy diciendo a Dios que creo que Él me va a proteger y me va a bendecir a través de la autoridad que Dios me ha puesto, que Dios tiene el control. ¿Ah? La rebeldía quiere el control. Entonces por eso no me puedo sujetar, porque quiero control. Rebeldía es control. La rebeldía entra en el espíritu de hechicería. Hechicería es control. La rebeldía es un control a la inversa, pero a final de cuentas es un control de mi vida, de mis cosas. No quiero que te metas, la autoridad no se mete. Entonces, cuando yo tengo el control, estoy diciendo a Dios, no creo en ti, no creo que hayas puesto una autoridad. Quién sabe quién lo puso, ¿no? Él solito se puso. Entonces, mi confianza, yo demuestro fe en Dios cuando creo y me someto a la autoridad que Dios ha puesto sobre mi vida. Y entonces creo que Dios está haciendo su obra en mi vida y demuestro fe con ello al someterme a estas autoridades. La rebeldía es un pecado de hechicería, como dijimos. Vamos a verlo en primera de Samuel, capítulo 15, verso 23, Felipe. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23. Muy bien, así como la rebeldía es un pecado, bueno, compara pues la hechicería, el ocultismo, con la rebeldía. ¿Por qué? Porque está dentro del ámbito de la hechicería. Hechicería es control, nada más que la hechicería, tal cual la conocemos, es control por métodos ocultistas, pero a final de cuentas quiero controlar. La rebeldía cae en el mismo rango, control. Quiero controlar, pero con rebeldía, pero es control. Entonces, por eso es un pecado de ocultismo, es un pecado de hechicería o está en el rango del espíritu de hechicería. Bueno, el quinto paso para ser libre, hay que tratar orgullo y hay que tratar humildad, ¿no? El orgullo, necesitamos combatir el orgullo con la humildad. Punto uno, el orgullo mata. El orgullo no quiere depender de Dios. El orgullo se declara autosuficiente y hace a un lado a Dios. Pero sin Dios no podemos hacer nada. Necesitamos depender de Dios. Vamos a ver qué dice Filipenses 3, verso 3, Jaciel. Filipenses 3, 3. Ok, nosotros, ¿no? En espíritu adoramos a Dios, nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. La carne es parte del orgullo, lo que yo puedo hacer, ¿no? Entonces no necesito a Dios, yo lo puedo hacer. No quiero a Dios, yo lo puedo hacer.
Entonces es ahí donde está el orgullo, la independencia de Dios. Es lo que este versículo nos revela. Las escrituras nos hablan del orgullo versus la humildad. Vamos a ver qué dice Santiago 4, versículos 6 al 10. Azucena, léelo. Santiago capítulo 4, versos 6 al 10. No sé si me oíste, Azucena. Ok. Capítulo 4, versículos 6 al 10. Amén. Muy bien, vemos aquí cómo nos habla de orgullo versus humildad, ¿va? La gente orgullosa quedará excluida por Dios. La gente que se humilla será exaltada por Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 10. Daniela, léelo. Primera de Pedro, capítulo 5, versos del 1 al 10. Así es. Amén. Aquí Pedro habla a los pastores, ¿no? Que deben de pastorear con humildad. Los pastores deben de tener ese cuidado pastoral con plena humildad. Es una importancia que la Escritura nos demanda, que la Escritura nos señala, ¿verdad? Entonces debe de haber cuidado aún en el pastoreo. El pastor debe ser humilde de acuerdo a lo que nos habla, no pastorear con orgullo, sino con humildad. Entonces, el contexto de estos pasajes nos revelan que habrá conflicto espiritual
después de la expresión de orgullo. Tanto Santiago 4 como 1 Pedro 5, los pasajes que acabamos de leer, nos dicen que va a haber un conflicto si hay una expresión de orgullo. Va a haber problemas, ¿no? Ahora, vamos a comparar esto con Proverbios 16, 18. Everardo, léelo. Proverbios 16, 18. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Ok, si hay soberbia, habrá quebrantamiento. Habrá una caída por la altivez de espíritu, ¿no? Entonces, el orgullo tiene consecuencias. El orgullo nos va a afectar, genera problemas. Digamos que el orgullo, bueno, terminamos diciendo que el orgullo fue lo que ocasionó que Lucifer fuera echado del cielo. A final de cuentas, esto fue lo que pasó, esto fue lo que sucedió. En el orgullo, entonces, es terrible para el cristiano. El orgullo afecta la vida del cristiano, trae consecuencias espirituales y tenemos que aprender a lidiar con el orgullo como una puerta que tenemos abierta para Satanás. El diablo nos va a afectar a través del orgullo. Muy bien, vamos a parar aquí nuestra clase, vamos a continuarla en la siguiente, pero quiero saber si hay dudas, tienen alguna pregunta.